Así podré entender, también obedecer los mandamientos del Señor. Debo escudriñar, meditar y orar por medio del Espíritu, sé que ellas son la verdad. Una guerra de palabras y tumulto de opiniones. Dejó a José Smith confundido en cuanto a la religión y su relación con Dios. Quizás te sientas identificado con eso. En nuestros días encontramos muchas ideas contradictorias y voces convincentes. Cuando queremos catalogar esos mensajes y hallar la verdad, podemos hacer lo que hizo José. Podemos hacer preguntas, estudiar las escrituras, meditar y finalmente preguntar a Dios. En respuesta a la oración de José, descendió una columna de luz del cielo. Dios el Padre y Jesucristo aparecieron y respondieron sus preguntas. El testimonio de José es esa milagrosa experiencia. Declara de manera audaz que cualquiera que carece de sabiduría puede pedirla a Dios y obtenerla. Todos podemos recibir, si no una visión celestial, por lo menos una visión más clara, iluminada por la luz celestial. El propósito de la historia de José Smith fue presentarnos los hechos tal como han sucedido, debido a que la verdad en cuanto a José a menudo se ha distorsionado. ¿Cómo puedo recibir respuestas a mis oraciones? ¿Algunas veces has tenido falta de sabiduría o has sentido confusión en cuanto a la decisión que deberías tomar? La experiencia que tuvo José Smith en 1820 puede ser un buen modelo para tu propia revelación personal. José Smith confió en que Dios contestara su oración, pero no anticipó la forma en que esa persona cambiaría su vida y el mundo. Mientras lees acerca de la experiencia de José, medita en cuanto al modo en que los resultados de la primera visión han cambiado tu vida. Por ejemplo, la primera visión reveló varias verdades sobre Dios el Padre y el Hijo Jesucristo, que eran diferentes de lo que creían muchas personas en la época de José. ¿Por qué hay varios relatos de la primera visión? Durante su vida, José Smith dejó constancia de su experiencia en la arboleda sagrada, por lo menos en 4 ocasiones, a menudo valiéndose de un escribiente. Además, se escribieron varios relatos por parte de personas que escucharon a José hablar sobre su visión. Aun cuando esos relatos difieren en algunos detalles, según el autor, el público y el entorno, por lo demás son congruentes y cada relato agrega detalles que ayudan a entender mejor la experiencia de José Smith, tal como cada uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento nos ayudan a entender mejor el misterio del Salvador. Puedo ser fiel a lo que sé,
aun cuando los demás me rechacen. Después de su extraordinaria primera visión, José Smith naturalmente quiso compartir su experiencia con otras personas. La oposición se enfrentó, lo sorprendió. José Smith fue preparado para ser un profeta de Dios. Dios puede responder mis preguntas por medio de las Escrituras. El Padre Celestial escucha y contesta mis oraciones. José Smith vio al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Echemos un vistazo a la historia de José Smith. José Smith, historia del 1 al 26. Debido a las muchas noticias que personas mal dispuestas e insidiosas han hecho circular acerca del origen y progreso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con las cuales sus autores han intentado combatir su reputación como Iglesia y su progreso en el mundo, se ha persuadido a escribir esta historia para sacar del error a la opinión pública y presentar a los que buscan la verdad los hechos tal como han sucedido, tanto en lo concerniente a mí, así como a la Iglesia, y lo hago hasta donde el conocimiento de estos hechos me lo permite. En este relato presentaré con verdad y justicia los varios sucesos que con esta Iglesia se relacionan, tal como han sucedido y como en la actualidad existen, siendo 8 con este 1838 los años que han transcurrido desde la organización de dicha iglesia. Nací en el año de nuestro Señor 1805, el día 23 de diciembre, en el pueblo de Shannon, condado de Windsor, estado de Vermont. Tendría yo unos 10 años de edad cuando mi padre, quien también se llamaba Joseph Smith, salió del estado de Vermont y se trasladó a Palmyra, condado de Ontario, hoy Wayne, estado de Nueva York. Como a los 4 años de la llegada de mi padre a Palmyra, se mudó con su familia a Manchester, en el mismo condado de Ontario. 11 personas integraban su familia, a saber, mi padre Joseph Smith, mi madre Lucy Smith, cuyo apellido de soltera era Mac, hija de Solomon Mac. Mis hermanos Alvin, fallecido el 19 de noviembre de 1823 a los 25 años de edad, Hiram, yo, Samuel Harrison, William, Don Carlos y mis hermanas Sophronia, Catherine y Lucy. Durante el segundo año de nuestra residencia en Manchester, surgió en la región donde vivíamos una agitación extraordinaria sobre el tema de la religión. Empezó entre los metodistas, pero pronto se generalizó entre todas las sectas de la comarca. En verdad parecía repercutir en toda la región, y grandes multitudes se unían a los diferentes partidos religiosos, ocasionando no poca agitación y visión entre la gente, pues unos gritaban, aquí, y otros, allí. Unos contenían a favor de la fe metodista, otros a favor de la presbiteriana y otros a favor de la bautista.
porque a pesar del gran amor expresado por los conversos de estas distintas creencias en el momento de su conversión y del gran celo manifestado por los clérigos respectivos, que activamente suscitaban y fomentaban este cuadro singular de sentimientos religiosos, a fin de lograr convertir a todos, como se complacían en decir, pese a la secta que fuere. Sin embargo, cuando los conversos empezaron a dividirse, unos con este partido y otros con aquel, se vio que los supuestos buenos sentimientos, tanto como de los sacerdotes como de los conversos, eran más fingidos que verdaderos, porque según una escena de gran confusión y malos sentimientos, sacerdote conteniendo con sacerdote y converso con converso, de modo que toda esa buena voluntad de uno para el otro, si es que alguna vez la abrigaron, se había perdido completamente en una lucha de palabras y contienda de opiniones. Por esa época tenía yo 14 años de edad. La familia de mi padre se convirtió a la fe presbiteriana y 4 de ellos ingresaron a la iglesia, a saber, mi madre Lucy, mis hermanos Jerome y Samuel Harrison y mi hermana Sobronia. Durante estos días de tanta agitación, invadieron mi mente una seria reflexión y gran inquietud, pero no obstante la intensidad de mis pensamientos, que a menudo eran punzantes, me conservé apartado de todos estos grupos, aunque concurría a sus respectivas reuniones cada vez que la ocasión me lo permitía. Con el transcurso del tiempo llegué a inclinarme un tanto a la secta metodista y sentí cierto deseo de unirme a ella, pero eran tan grandes la confusión y la contención entre las diferentes denominaciones que era imposible que una persona tan joven como yo y sin ninguna experiencia en cuanto a los hombres y las cosas llegase a una determinación precisa sobre quién tenía razón y quién no. Tan grande e incesante era el clamor y el alboroto, que a veces mi mente se agitaba en extremo. Los presbiterianos estaban decididamente en contra de los bautistas y de los metodistas, y se valían de toda fuerza del razonamiento, así como de la sofistería, para demostrar los errores de aquellos, o por lo menos hacer creer a la gente que estaban en error. Por otra parte, los bautistas y los metodistas a su vez se afanaban con el mismo celo para establecer sus propias doctrinas y refutar a las demás. En medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía a mí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón o están todos en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo? Agobiado bajo el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la Epístola de Santiago, primer capítulo y 5.º versículo, que dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró en el corazón de un hombre con más fuerza que en esta ocasión en el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo, porque no sabía qué hacer, y a menos que obtuviera mayor conocimiento de que hasta entonces tenía, jamás llegaría a saber, porque los maestros religiosos de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las Escrituras de un modo tan distinto, que destruían toda esperanza de resolver el problema recurriendo a la Biblia.
Finalmente llegué a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contrario, hacer lo que Santiago aconsejaba, esto es, recurrir a Dios. Y al fin tomé la determinación de pedir a Dios, habiendo decidido que Él daba sabiduría a quienes carecían de ella y la impartía abundantemente y sin reprochar, yo podría intentarlo. Por consiguiente, de acuerdo con esta resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado, a principios de la primavera de 1820. Era la primera vez en mi vida que hacía tal intento, porque en medio de toda mi ansiedad, hasta ahora no había procurado orar vocalmente. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi alrededor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hube hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Una densa oscuridad se formó alrededor de mí, y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Mas esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había de mí, y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entrarme en la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo, invisible, que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente en este momento de tan grande alarma vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien me apareció, no bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. Había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Por tanto, luego que me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí, cuál de todas las sectas era la verdadera, porque hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar que todas estuvieran en error, y a cuál debía unirme. Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todas estaban en error, y el personaje que me había... Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todas estaban en error, y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista, que todos aquellos profesores se habían pervertido, que sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. De nuevo me mandó que no me uniera a ninguna de ellas, y muchas otras cosas me dijo que no puedo escribir en esta ocasión. Cuando otra vez volví en mí, me encontré de espaldas mirando hacia el cielo. Al retirarse la luz, me quedé sin fuerzas,
pero poco después, habiéndome recobrado hasta cierto punto, volví a casa. Al apoyarme sobre la mesilla de la chimenea, mi madre me preguntó si algo me pasaba. Yo le contesté, pierda cuidado, todo está bien, me siento bastante bien. Entonces le dije, he sabido, a satisfacción mía, que el presbiterismo no es verdadero. Parece que desde los años más tiernos de mi vida, el adversario sabía que yo estaba destinado a perturbar y molestar su reino. De lo contrario, ¿por qué habían de combinarse en mi contra los poderes de las tinieblas? ¿Cuál era el motivo de la oposición y persecución que se desató contra de mí desde mi infancia? Algunos predicadores y otros profesores de religión rechazan el relato de la primera visión. Se desata la persecución contra José Smith. Él testifica de la realidad de la visión. A los pocos días de haber visto esta visión, me encontré por casualidad en compañía de uno de los ministros metodistas, uno muy activo en la ya mencionada agitación religiosa, y hablando con él de sus asuntos religiosos, aproveché la oportunidad para relatarle la visión que yo había visto. Su conducta me sorprendió grandemente. No solo trató mi narración livianamente, sino con mucho desprecio, diciendo que todo aquello que era del diablo, que no había tales cosas como visiones ni revelaciones en estos días, que todo se había cesado con los apóstoles y que no volvería a ver jamás. Sin embargo, yo traté de descubrir en mi relato había despertado mucho prejuicio en contra de mí entre los profesores de religión y fue la causa de mi fuerte persecución, cada vez mayor, no, y aunque no era yo, sino un muchacho desconocido apenas entre los 14 y 15 años de edad, y tal mi posición en la vida, que no era un joven de importancia, aunque en el mundo, sin embargo los hombres de elevada posición se fijaban en mí lo suficiente para agitar el sentimiento público en mi contra y provocar con ello una encarnizada persecución, y esto fue general entre todas las sectas, todas se unieron para perseguirme. En aquel tiempo me fue motivado, en aquel tiempo me fue motivo de seria reflexión y frecuente, en aquel tiempo me fue motivo de seria reflexión y frecuentemente lo había sido desde entonces. Cuán extraño que un muchacho desconocido, de poco más de 14 años, y además uno que estaba debajo de la necesidad de ganarse un escaso sostén para su trabajo diario, fuese considerado persona de importancia, suficiente para llamar la atención de los grandes personajes de las sectas más populares del día, y a tal grado que suscitaba en ellos un espíritu de la más rencorosa persecución y vilipendio. Pero, extraño o no, así aconteció, y a menudo fue motivo de mucha tristeza para mí. Sin embargo, no por esto dejaba de ser un hecho de que yo hubiera visto una visión. He pensado desde entonces que me hacía igual a Pablo, cuando prestó defensa al rey Agripa, y río visión, en cual dio una luz y oyó voz. Con todo, fueron pocos que le creyeron, otros que estaba loco, y se burlaron de él, y lo vituperaron. Pero nada de esto destruyó la realidad de su visión. Había visto una visión, y él lo sabía, y toda la persecución debajo del cielo no había de cambiar ese hecho,
y aunque lo persiguieran hasta la muerte, aún así sabía y sabría hasta su último aliento que había visto una luz como oído una voz que le habló, y el mundo entero no pudo hacerlo pensar ni creer lo contrario. Así era conmigo. Yo, efectivamente, había visto una luz, y en medio de la luz vi a los personajes de los cuales en realidad me hablaron, y aunque se me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante era cierto, y mientras me perseguían y me vilipendiaban y decían falsamente toda palabra de mal en contra de mí por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón: ¿por qué me persiguen por decir la verdad? En realidad he visto una visión, y ¿quién soy para oponerme a Dios? ¿O por qué pensaba el mundo hacerme negar lo que realmente he visto? Porque había visto una visión, y yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo, ni osaría hacerlo. Por lo menos sabía que, haciéndolo, ofendería a Dios y caería bajo la condenación. Mi mente ya estaba satisfecha en lo que concernía al mundo sectario, que mi deber era no hundirme a ninguno de ellos. Mi mente ya estaba satisfecha en lo que concernía al mundo sectario, que mi deber era no unirme a ninguno de ellos, sino permanecer como estaba, hasta que me dieran más instrucciones. Había descubierto que el testimonio de Santiago era cierto, que si el hombre carece de sabiduría, puede pedirla a Dios y obtenerla sin reproche. Esto es todo por hoy, chicos. No olviden hacer su hoja de actividades de esta semana. Hasta la próxima. Bye. El primer profeta que hubo fue Adán. El jardín de Edén fue su primer hogar. Al Señor seguía y obediente fue. Somos descendientes de este hombre fiel. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Bueno profeta y enseñaba el bien, la gente del pueblo hizo su deber y tan buenos fueron en obedecer que el Señor se los llevó a vivir con él. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Bueno, buen profeta mandado a decir que se arrepintieran o iban a morir. Nadie lo escuchó y se burlaron de él hasta que el diluvio empezó a caer. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. El profeta Abraham un hijo a Dios pidió, fue Isaac su nombre y padre de Jacob. Dios le dio a este el nombre de Israel, y las dos
Dios mandó a Moisés su pueblo a liberar y llevarlo a otro sitio a morar. En el hierro el pueblo muy mal se portó y 40 años mucho padeció. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Fue Samuel llamado desde su niñez, el Señor le habló por la tercera vez, mientras él dormía y este contestó, habla porque oigo, y le escuchó. Sigue al profeta, sigue al profeta.